programa social diseñado para brindar una vida más digna a los adultos mayores. Un programa que destina miles de millones de pesos para apoyar a personas que ya trabajaron toda su vida en su etapa más vulnerable. Pero, ¿y si te dijera que ese programa también apoya a personas que llevan décadas muertas? Esto le daban bimestralmente a los adultos mayores. Y no a todos, no era universal. Y esto lo empezaron a entregar porque nosotros en el 2000 lo establecimos aquí en la ciudad. Y yo había ofrecido, cuando fui candidato a jefe de gobierno, que íbamos a establecer la pensión. Y lo cumplí. Desde el primer mes, llegamos en diciembre del 2000 y para enero, febrero del 2001 ya estaban entregándose las tarjetas. Por primera vez en México y en muchos países del mundo. Y eso salió de esta cabecita y de este corazón. Y todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión. Lo hicimos entre todos. Gracias. Gracias. El programa de pensiones para adultos mayores ha sido un pilar fundamental de la política social en México desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Desde 2019 ha sido un referente destinando recursos a millones de personas. Pero la realidad es más compleja de lo que parece. Desde 2019 hasta 2023, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado más de 1,100 millones de pesos en pagos irregulares de estas pensiones. Hay cobradores fantasmas, registros duplicados y beneficiarios que sencillamente no existen. Y a pesar de todas estas irregularidades, hay personas que realmente están siendo beneficiadas por las pensiones del bienestar. Ese, por ejemplo, es el caso de Cristina, quien a sus 70 años dice que tanto ella como su esposo dependen de esta pensión para vivir. Y como ellos, millones de adultos mayores en México tienen esta pensión como su única fuente de ingresos. Pero, ¿cómo afecta esa mala administración de un programa que en realidad es una buena idea a personas como Cristina y su esposo? A ver, vamos a poner los datos en contexto. El programa de pensiones para adultos mayores representa más de la mitad del presupuesto total de la Secretaría del Bienestar. De hecho, solamente en 2025 se estima que 12.4 millones de adultos mayores recibirán la pensión. Pero aquí hay otro problema, y es que según las estimaciones de la Comisión Nacional de Población, la CONAPO, en 2022 había 10.3 millones de adultos mayores de 65 años en México. No obstante, el gobierno aseguró que ese año entregó la pensión a 10.8 millones de personas, es decir, más del 104% de la población estimada. ¿Cómo es esto posible? Bueno, para empezar, poco más de 15,000 personas han fallecido, pero han seguido recibiendo esta pensión entre 2019 y 2023. La Auditoría Superior de la Federación ha encontrado casos de personas que murieron en 1977 y que seguían recibiendo la pensión en 2019, e incluso casos de personas que eran menores de 65 años y de cualquier manera recibían esta pensión. ¿Y cómo lo explica la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, dice que estos errores pueden ser debidos a fallas administrativas o, en el peor de los casos, a corrupción. Y es precisamente aquí en donde surge una pregunta muy importante. ¿Está siendo realizado un fraude por medio de la pensión del bienestar? Por un lado, de acuerdo con datos de la CONAPO y la propia Secretaría de Bienestar, la pensión para adultos mayores ha superado sus propias expectativas desde el año 2022. Bueno, aquí tenemos que regresar a los datos de la CONAPO. Y
para hablar de este tema hay que entender algo. El INEGI es el encargado de hacer los censos en el país cada determinado tiempo. Pero mientras el INEGI hace estos censos, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, hace estimaciones o proyecciones de la población que va a haber cada año. Y en este punto es muy importante entender que estas proyecciones generalmente son más altas de lo que el censo da como resultado una vez que es hecho. Esto quiere decir que CONAPO estima que va a haber más población de la que después cuenta el INEGI. O sea que si las estimaciones de CONAPO son, por ejemplo, 10 personas mayores de 65 años, el censo generalmente nos va a dar como resultado que en realidad en ese año había 8. A pesar de esto, la Secretaría del Bienestar ha estado dándoles la pensión para personas adultas mayores a más personas de las que proyecta CONAPO. Y este fenómeno se ha replicado año con año e incluso ha incrementado. Para este año 2025, por ejemplo, la población a la que piensa llegar la Secretaría de Bienestar con esta pensión supera en casi 1 millón de personas a la población estimada por CONAPO. Y es que, claro, la atención de las personas adultas mayores es clave en una sociedad como la mexicana, que cada vez es una sociedad más vieja. Pero el gobierno de México no ha podido garantizar la correcta operación del programa de pensiones para personas adultas mayores y además tiene estas disparidades, estas irregularidades en el número de pensiones que son entregadas y el número real de personas adultas mayores que existe. Y es que detengámonos a pensar un momento que para que la Secretaría del Bienestar esté entregando más pensiones del número de personas que tiene proyectado el Consejo Nacional de Población, esto querría decir que absolutamente todas las personas mayores de 65 años están recibiendo este apoyo, lo cual no es creíble y, seamos honestos, tampoco posible. Así que lo que empezó como un programa social con una buena intención, con los años y mientras la auditoría investiga más este tema, parece que tiene más irregularidades. De esta manera, el gobierno de México tiene un reto enorme por delante y es demostrarnos a los mexicanos que no hay ninguna irregularidad en este programa social y que efectivamente fue creado para beneficiar a quienes más lo necesitan. Sobre esto tenemos una investigación en www.serendipia.digital que te invitamos a leer. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Mientras tanto, cuéntanos qué te pareció este tema y platícanos si tienes más dudas sobre cómo está funcionando esta pensión. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.